Siguiendo con la ley de Faraday, sabemos que la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida es menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Hemos llegado a esta expresión. Ahora vamos a considerar el caso en que la superficie es variable y el campo magnético y el ángulo alfa son constantes. Por tanto, si B y alfa son constantes, tanto la B como el coseno de alfa pueden salir de la derivada y el número de espiras es constante, también sale de la derivada. Y entonces, para ejercicios que sean con S variable, B y alfa constantes, tendremos la expresión de la ley de Faraday menos NB coseno de alfa por la variación de la superficie con respecto al tiempo. ¿Cómo podemos variar la superficie de una espira manteniendo el campo constante y el ángulo constante? Vamos a hacer un ejercicio para ilustrarlo. Tenemos una horquilla metálica y una varilla que se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la horquilla. De forma, fijaos, que si la varilla se desplaza hacia la izquierda, el tamaño de la espira disminuye. Si se desplaza hacia la derecha, el tamaño de la horquilla o de la espira aumenta. Por tanto, de esta forma, moviendo la varilla, hemos conseguido que la espira siga siendo perpendicular al campo. Por tanto, no hay variación de ángulo, el campo es uniforme, constante por tanto, y lo que sí está variando es la superficie de la varilla. Me dice que la resistencia de este hilo conductor es de 3 ohmios, que la espira está perpendicular a un campo magnético penetrante de 0,4 teslas y que esta altura es de 15 centímetros, o sea, 0,15 metros. Me pregunta la velocidad con que se mueve la varilla y en qué sentido, si, apartado A, la intensidad de la corriente eléctrica que circula es de 2 amperios y lo hace en sentido horario. Hemos dicho que teníamos esta expresión, pero la superficie de la espira es base por altura, X por L, siendo L constante y X variable dependiendo del movimiento de la varilla. Por tanto, en lugar de la S podemos poner L por X, base por altura. Pero la L es constante y por tanto puede salir fuera de la derivada y nos queda la variación de X con respecto al tiempo, que esto no es más que la definición de velocidad. Por tanto nos queda menos NB coseno de alfa menos NB coseno de alfa por L y la variación de X con respecto al tiempo, insisto, es la velocidad. También sabemos de la ley de Ohm que epsilon es igual a I por R. Y por tanto, igualando I por R a NB coseno de alfa LV, podemos calcular el valor de la V. Ambas expresiones son epsilon. No tengo en cuenta el signo menos, pues quiero hallar el valor de V de la celeridad, que ha de ser positivo. Luego, aplicando la ley de Lenz, veremos hacia dónde se desplaza la varilla, si hacia la izquierda o hacia la derecha, teniendo en cuenta ya el vector velocidad. De aquí, por tanto, ya simplemente es sustituir. Despejando la V, fijaros, nos queda que V es igual a I por R y todo esto pasa dividiendo. N, B, coseno de alfa L, la I vale 2, la R vale 3, 0,4 es el campo magnético, hay una sola espira, N igual a 1,
B04 hemos dicho el coseno de alfa. Alfa es 0, recordad, lo he explicado muchas veces. Alfa, ¿qué es? Es el ángulo que forman el vector campo con el vector superficie. Tenemos un campo, mi mano es una espira, el campo magnético rotulador rojo son perpendiculares, el campo y la espira. Pero, ¿qué es el vector azul? El rotulador azul es el vector superficie, que por definición es un vector perpendicular a la superficie cuyo módulo coincide con el área de la espira. Por tanto, si el rotulador rojo, campo magnético, es perpendicular a mi mano, que es la espira, entonces los dos vectores son paralelos. Por tanto, alfa es 0, el coseno de 0 es 1. Por L, que es 0,15, operando, tengo que se mueve a 100 metros por segundo. Vamos a ver hacia dónde se desplaza la varilla. Cuando me dan como dato el sentido de giro de la intensidad de la corriente, ¿cómo trabajo para saber qué ha ocurrido con el flujo? Si ha aumentado o ha disminuido. Tenemos dos cosas a ver. Primero, cómo es el campo magnético presente en el ejercicio. Es un campo magnético penetrante. Segundo, por aplicación de la regla de la mano derecha, hemos de saber cómo es el campo magnético en el centro de la espira. Si gira en sentido horario, gira así, viene por aquí baja, pues mano derecha, pulgar hacia abajo y en el centro de la espira el campo magnético es penetrante. Tenemos dos campos, el campo presente en el ejercicio y el campo que la corriente inducida crea en el centro de la espira, que hemos llamado B'. B sabemos cómo es penetrante. B', sabiendo el sentido de la corriente y aplicando la regla de la mano derecha, hemos llegado a la conclusión de que también es penetrante. Según vimos en los ejercicios de aplicación de la ley de Lenz, que encontraréis en la página academiaalcover.es, cuando B y B' son del mismo sentido, es porque ha habido una disminución de flujo en el interior de la espira. Si el flujo ha disminuido siendo B constante, es porque la superficie ha disminuido. Para que la superficie disminuya, la varilla debe de desplazarse hacia la izquierda. Por eso llegamos a la conclusión de que la varilla se mueve a 100 metros por segundo hacia la izquierda. En el apartado B me pregunta lo mismo, pero me dice que la intensidad es 0,5 y ahora la espira se mueve la intensidad circula en sentido antihorario. Aplicando la misma fórmula, pero la intensidad ahora es 0,5, llegamos a una velocidad, celeridad, módulo de la velocidad de 25 metros por segundo. Aplicando la ley de Lenz, insisto, conocemos el sentido de la corriente, ahora es así, por tanto en este hilo va hacia arriba. Si yo agarro este hilo con el pulgar hacia arriba, en el centro de la espira mis 4 dedos son salientes. Por tanto, el campo presente es entrante, pero el campo creado por la corriente eléctrica es saliente. Y ya vimos, según la ley de Lenz, que cuando los campos son de sentido contrario es porque la corriente eléctrica se ha generado por un aumento de flujo. Si B es constante y el flujo aumenta, es porque ese aumenta. Para que ese aumente, la varilla debe de desplazarse hacia la derecha, pensando que cuando la varilla se sitúa aquí, entonces esto es la espira
y es más grande que antes, aumenta su superficie. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es.